Soy Marcos Martínez de Yuces, vocal de Yuces. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, creo que es importante compartir nuestra identidad y motivaciones en esta comparecencia. Soy vocal de Yuces, la Asociación de Creadores Audiovisuales Independientes de Asturias. Se trata de una asociación de profesionales y empresas que constituimos hace 16 meses con el objetivo principal de contribuir a recuperar el retraso de las políticas audiovisuales en nuestra autonomía. En la actualidad somos 58 profesionales y empresas de cine, televisión y publicidad con perfiles en la producción y dirección cinematográfica, el guión, la realización de televisión, la fotografía, el sonido, la postproducción, la investigación y documentación fílmica, la formación o la distribución. Nuestras asociadas y asociados han trabajado en más de 200 producciones audiovisuales autonómicas, nacionales e internacionales en los últimos 4 años. Comenzamos contextualizando nuestra presencia aquí porque, por motivos que desconocemos, somos el único representante colectivo entre todos los comparecientes del sector audiovisual. ¿Por qué no comparecen el resto de asociaciones y colectivos del sector? ¿Por qué no están invitados los representantes de los trabajadores de RTPA y los jóvenes, los centros de formación audiovisual o los consumidores? ¿Cómo es posible que solo haya 3 mujeres entre los 14 comparecientes? ¿No debería velar por la igualdad, la diversidad y la representación colectiva este Parlamento? Desafortunadamente, esta comparecencia va a ser la única escucha prevista a la sociedad civil sobre el desarrollo normativo de un servicio público que va a condicionar los próximos 9 años de centenares de profesionales y empresas, la cohesión y vertebración de nuestro territorio o la inspiración de la próxima generación de asturianos, como profesionales del audiovisual y como ciudadanas y ciudadanos. Nos gustaría destacar en este aspecto nuestra apuesta decidida por la Radiotelevisión Pública de Asturias. Su papel no es importante solamente por su capacidad de aproximar y poner en valor a nuestra sociedad, nuestra cultura o nuestra lengua, o por su capacidad de generar actividad económica y empleo, sino que también resulta trascendental en la implementación de inercias y éticas sectoriales, las aspiraciones e inspiraciones de las empresas y profesionales, la captación de nuevos talentos, la retención de nuestros jóvenes cualificados, la creación de tendencias e innovación o la búsqueda de nuevos mercados. La praxis de RTPA condiciona nuestro ecosistema profesional y cualquier avance riguroso y democrático en este sentido tendrá resultados inmediatos sobre nuestra economía y empleo en un momento de oportunidades nacionales e internacionales para la producción audiovisual. Esta ponencia debería ser un motivo de celebración para todo el sector audiovisual asturiano, y así lo pensábamos cuando les hicimos la propuesta en las elecciones autonómicas hace un año. Sin embargo, ahora no comprendemos que se esté dando este paso hacia adelante sin analizar, reflexionar y evaluar sobre lo ocurrido en la RTPA en estos últimos 18 años. Desde Yuces llevamos meses chequeando cifras y debatiendo sobre nuestra radiotelevisión pública. Y no compartimos que ahora la prioridad más acuciante sea el incremento presupuestario, entre otras cosas porque nos parece una temeridad hacerlo sin antes evaluar los objetivos y resultados conseguidos. Es necesario reforzar la dotación presupuestaria de RTPA a medio plazo, pero antes entendemos que deberían descifrarse los objetivos, resultados conseguidos y la estrategia de esa inversión pública. Como nuestra participación es limitada, nos gustaría señalar que los análisis y datos que vamos a compartir en esta comparecencia se centran en los objetivos de RTPA vinculados al fomento del sector audiovisual asturiano y han sido extraídos de información pública, aunque en la mayoría de los casos entregada agotando los plazos previstos en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Vamos a compartir unas cifras sobre el empleo del sector en Asturias y la influencia de RTPA como motor y dinamizador. Han sido extraídos del Ministerio de Trabajo. Desde marzo de 2012, el empleo en España de nuestro sector ha crecido más de un 39%. En Asturias se ha destruido empleo durante ese mismo tiempo. Tenemos 15 cotizantes menos. La oportunidad que estamos perdiendo queda latente tras la irrupción de la pandemia y el consumo digital. En los últimos 4 años, todas las autonomías de España, con televisión y sin televisión autonómica, batieron sus récords históricos de empleo en el sector audiovisual, excepto Asturias. El récord asturiano se estableció en 2011, hace 13 años. Vivíamos todavía en la era analógica. Me temo que estamos un pelín desactualizados y sería determinante que el mandato marco aspire a un proyecto de vanguardia, que innove y explore, que tenga garantías de diálogo con la sociedad civil, que tenga afán de cuestionarse y renovarse, que dé una oportunidad a las siguientes generaciones. No estaría mal tampoco tratar de dignificar el sector, impulsando la creación de informes y estadísticas sectoriales de empleo y actividad económica, que no nos obligue a acudir a sus homólogos de Galicia, por ejemplo, para conseguirlo. Como ya sabrán ustedes, los mandatos marco de las radiotelevisiones públicas en España se basan en 3 pilares fundamentales: difusión de los valores democráticos, promoción y divulgación de la identidad cultural de cada territorio y el fomento del sector audiovisual autonómico. Los 3 ya figuran entre los objetivos de la Ley 8/2014 que regula en la actualidad nuestra radiotelevisión pública.
El asunto de los valores democráticos, por ejemplo, nos parece cuestionable, a la vista del desarrollo de los organismos ideados para garantizar el cumplimiento de esos valores democráticos, como el Consejo de Comunicación, que sigue pendiente, a pesar de estar ya reglamentado desde hace casi una década en la ley mencionada. No había que esperar al mandato marco, debería estar aprobado hace 9 años y debería reforzarse en este próximo mandato marco. Esta ley ignorada otorga a esta comisión también unas herramientas básicas en la supervisión, que son las comparecencias y la entrega de una memoria anual del director general de la RTPA, donde desarrolle el cumplimiento del servicio público. Les hemos preguntado a todos ustedes por esta memoria y no se ha entregado nunca en este Parlamento. ¿Pueden explicarnos cómo fiscalizan la inversión pública en la contratación de las producciones externas y el cumplimiento de los objetivos de la ley? ¿Tiene sentido afrontar un avance sin reflexionar sobre todo esto? No es necesario esperar a la tramitación del mandato marco para aplicar la ley a partir de hoy. Es urgente cumplir las garantías de supervisión y control de la radiotelevisión pública establecidas para que esto todo avance. La falta de desarrollo del control sobre RTPA impide, por ejemplo, disponer de canales transparentes de diálogo y denuncia con nuestra radiotelevisión pública. Les aseguramos que hemos intentado reiteradamente el diálogo con el Consejo de Administración de RTPA, pero nos han dado un portazo en las narices, además de actuar con opacidad, indolencia y desconocimiento, asegurando no tener ninguna estrategia para impulsar el mandato marco, a pesar de ser necesario para regularizar sus propias retribuciones. No hemos logrado que presten el más mínimo interés en dialogar sobre situaciones que a nosotros nos parecen muy graves para el presente y futuro del sector audiovisual. Consideramos que esta comisión debería exigir la comparecencia del Consejo de Administración de RTPA como responsable de la dirección estratégica y el cumplimiento de la misión de servicio público, tal y como establece la ley que aprobó esta Cámara en 2014. No tiene ningún sentido cerrar la puerta al diálogo, como nos ha ocurrido reiteradamente con el Consejo. No sirve de nada hacer trampas para conseguir titulares y encargar investigaciones sobre la percepción externa de los grupos de interés de RTPA, donde los investigadores y los investigados consensúan las fuentes de información. Descartando, por ejemplo, en el caso de la representación de las productoras que elaboran contenidos para RTPA, la opinión de una asociación que cuenta en la actualidad con al menos 30 profesionales y empresas productoras asociadas que han creado contenidos para RTPA. ¿Por qué no les parecimos una fuente representativa de la percepción externa de RTPA y el Consejo nos ocultó esa investigación? Nosotros no tenemos respuestas a esto, pero obviamente ese informe y sus conclusiones no nos parecen fiables por la falta de precisión, objetividad y transparencia en su procedimiento y conclusiones. Todo lo descrito nos preocupa también en el proceso de normalización del asturiano en nuestra radiotelevisión pública, que apoyamos con decisión. De todas formas, la promoción y difusión del asturiano también está contemplada en el artículo 8 de la Ley 8/2014, que lleva 10 años de incumplimientos. Compartimos la necesidad de reforzar la presencia del asturiano y la mejora formal y lingüística de su tratamiento en la programación de RTPA. Pero ¿disponen de indicadores fiables sobre el uso del asturiano en la programación de RTPA en la actualidad? ¿Y sobre su tratamiento? ¿Va a cumplirse el objetivo de normalización del asturiano con la misma diligencia que el resto de la ley? ¿Cómo piensan planificar, ponderar y supervisar los objetivos que se establezcan? Es importante señalar en este aspecto que una de las mejores formas de garantizar la promoción y difusión del asturiano es produciendo contenidos profesionales de calidad. La dignificación del asturiano y del sector audiovisual tiene que ser un binomio inseparable. No tiene sentido que la dignificación del asturiano se haga a costa de la dignificación del sector audiovisual, fomentando el intrusismo o la precariedad, o viceversa, porque no se conseguirán los objetivos públicos previstos. Como ya saben, la principal herramienta de RTPA para fomentar y dinamizar el sector audiovisual es el presupuesto de encargos de producción. Desde 2013, la televisión, TPA, ha invertido más de 65 millones de euros en encargos de producción a empresas externas para la realización de programas de la cadena. En los últimos 10 años, más del 90% de ese presupuesto se ha entregado sistemáticamente a las mismas 5 o 6 empresas, llegando a superar la concentración en el 99 y el 98% en los 2 últimos ejercicios. La inmensa mayoría de esos contratos se negociaron sin publicidad, sin un proceso de concurrencia pública y transparencia, año tras año, lustro tras lustro. ¿Creen que hay alguna posibilidad de dinamizar o fomentar un sector con estos niveles de concentración? ¿A ustedes también les parece normal, como al Consejo de Administración, esta discrecionalidad en la adjudicación de contratos? No queremos hablar de conceptos jurídicos, sino de la ética y dinámica que genera un modelo de televisión pública, que no cambia de proveedores de contenidos tras la mayor transformación de la historia audiovisual. Debe ser un caso único en Europa. Sin embargo, hoy la única voz que está doblemente representada en esta comparecencia es la de 2 empresarios vinculadas a 2 de esas 5 productoras recurrentes. Tampoco somos los primeros.
en decir algunas de estas cosas. Ya lo insinúa la Sindicatura de Cuentas en sus informes y lo señala también una de las comparecientes de la FSA, Azahara Cañedo, en su tesis sobre la televisión pública del Principado de Asturias publicada en 2018. Esa tesis cita 14 veces la palabra opacidad y señala, entre otras cosas, la concentración y la reiteración de negociaciones privadas sin publicidad en la adjudicación de los contratos. Lejos de mejorar estas prácticas, se han cronificado desde entonces, a pesar de que en el último informe no se cite ni siquiera como objetivo el fomento del sector audiovisual. Tiene que ir finalizando, por favor, está fuera del tiempo. Creemos que podemos ser capaces de tener una radio-televisión pública contemporánea y ambicionar un mandato marco de vanguardia. Aspiramos a una definición del fomento y dinamización del sector audiovisual asturiano como en los mandatos marcos de TV3 o IB3, la misión de servicio público, la diversidad y pluralidad del de TV3, la confianza en el asociacionismo o la producción independiente o las garantías en la supervisión y control de la mayor parte de ellos. Pero antes sepamos cómo hemos llegado hasta aquí y qué resultados hemos conseguido. Nuestra vocación es avanzar y ser mejores, no perder tiempo en reproches, pero necesitamos señales de su voluntad y misión. Estoy acabando. Somos creadoras y creadores y la vocación de la mayor parte de nosotros es trascender, enseñar, compartir, cambiar el mundo. Pero ¿qué sentido tiene todo esto si nos quitan la esperanza cuando hay sobrados motivos para afirmar Tiene que acabar, nunca por favor. más Está ya fuera del tiempo. Vale, muchas gracias. Me gustaría empezar preguntándole, señor Martínez Merino, porque habló usted en su exposición de una cuestión que me preocupa especialmente, sobre la buena gobernanza y la transparencia, y hablaba de ellas echándolas de menos, entiendo. Entonces, y de hecho describía incluso alguna irregularidad, ¿no? Entendí. En el Consejo de Administración de la RTPA en concreto. ¿Podría ser más explícito sobre esto, por favor? Bueno, voy a intentar ser breve, básicamente, con esto, porque... Disculpe, señor. Tienen que identificarse cada vez que hablen, ¿vale? A efectos del diario de sesiones. Sí. Marcos Martínez, vocal de IUCES, de la asociación IUCES. Bueno, lo que contaba es que tendremos... Es complicado porque tendríamos para escribir casi una serie de televisión, ¿no?, sobre esto, porque nos ha pasado de todo con el Consejo de Administración estos últimos meses. Hemos visto cosas, como diría la película de Replicnar, que nosotros no sabíamos que fueran posibles en el año 2024. Por ejemplo, pues no levantar acta, a pesar de solicitarlo en las reuniones con ellos, ¿no? Y cuando decidieron hacerlo, fueron los consejeros y las consejeras los que dijeron que se incluía en el acta y que no se incluía en el acta. Y, por cierto, esa vez que se decidió eso de inclusión o no inclusión, hemos solicitado el acta varias veces por escrito y no la hemos recibido todavía 6 meses después de aquel encuentro. Hace 2 semanas, por ejemplo, reunimos con una formación política de esta Cámara a propósito del mandato marco y en la reunión estaba una consejera de RTPA que afirmó ser asesora de ese grupo político. Y ese hecho a nosotros nos parece que es incompatible con la ley y con la capacidad con las atribuciones de los miembros del Consejo de Administración, ¿no? Hay tantas cosas. Está también por la parte del modelo. La TPA dispone de un modelo de prevención de delitos y código de conducta que fue creado en 2020 y revisado en 2021 para articular una cosa que llaman el órgano de supervisión, ¿no?, que vigila el cumplimiento de ese código de conducta a través de las denuncias propias, ¿no? Nosotros usamos esa vía para poner en conocimiento del Consejo cosas como la falta de supervisión en la ejecución de las contrataciones o la concentración. Y un mes después de nuestra única reunión con el Consejo de Administración se modificó este código de conducta y no se nos comunicó, a pesar de estar en contacto directamente con ellos, hasta 5 meses después en una reunión, ¿no? Después de entender que ese era el único vehículo en el que nosotros podíamos comunicarnos con ellos y solicitar ese documento en el mes de octubre, y reiteradamente volvimos a pedirlo por correo, tampoco nos lo enviaron, ¿no? Y tuvimos que hacerlo otra vez a través de la Ley de Transparencia. Vamos, que un documento que es clave para el reglamento interno de la tele y para la relación con el exterior, necesitamos casi 5 meses para tener acceso a él y tener que solicitarlo a través de esto, de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y agotando siempre los plazos para esto, ¿no?, para poder acceder. Y entendemos que ese documento no debería entregarse a IUCES, debería estar en la web disponible, abierto, porque es un documento público y que es determinante para la TP. Exponía usted en su intervención, y hubo algún otro compareciente que también hizo alusión a ello y me preocupa, aseguraba que el fomento del sector audiovisual propio asturiano no se encuentra entre los objetivos de la RTPA. Me gustaría que me explicase esta afirmación. Bueno, tal y como lo he estado describiendo en los números antes, ¿no?, durante la Identifíquense, por favor, lo siento, ser tan reiterativa. Bueno, esto contará el tiempo también. Soy Marcos Martínez, de la asociación IUCES, vocal de la asociación de IUCES.
que he estado contándolo, describiéndolo constantemente, y no solamente yo, durante las comparecencias, ¿no? La falta de apuesta numérica, ¿no? en la contabilidad de la propia RTPA, de la falta de inversión en todo esto, ¿no? Pero es que además lo ratifican por escrito los propios documentos que elabora el RTPA. No hay ningún sitio donde se establezcan los objetivos año tras año por parte del Consejo de Administración, la dirección de la tele, salvo un documento, ¿no? que es la memoria de explotación de la cadena. En esa memoria de explotación todos los años se establecen los objetivos para el ejercicio, y esa memoria de explotación, desde hace al menos 3 ejercicios, que son los que hay de acceso público, no figura el fomento del sector audiovisual entre los objetivos de la cadena. Y no solo es que no figure el fomento del sector audiovisual o el estímulo del sector audiovisual independiente o de la innovación o del emprendimiento, como viene entre los objetivos y principios de la Ley de 8/2014, ¿no? Sino que ese documento es un copy-paste todos los años. Es el mismo en los 3 últimos ejercicios, en el que solo cambia la fecha, modifican la fecha y el resto. Y entendemos que tiene que haber un poco más de diligencia por parte de una entidad pública que maneja un presupuesto anual de más de 20 millones de euros. No es tan complicado y no es tan complejo establecer esos objetivos anualmente y compartirlos con la sociedad civil. Básicamente esto. Por eso hablamos de esa desaparición, porque no vienen los propios documentos de TPA. Se ha obviado ya. Señor Martínez Merino, nos ha hablado antes, creo entenderle, que en el 2013 se nos fueron 65 millones en encargos de producción a siempre las 5 o 6 empresas con las que contrataba sin publicidad. Le he tomado notas. ¿Es correcta esta afirmación, en primer lugar? Luego le pregunto. No es correcta. Yo he dicho desde 2013. Desde 2013, un acumulado de 65 millones en encargos de producción a las mismas 5 o 6 empresas. No, un porcentaje. Yo he hablado de un porcentaje de esos 65 millones. 99% ha dicho. En los últimos 2 ejercicios. Eso es. He dicho que supera el 90% sistemáticamente. Sí. Estas 5 o 6 empresas, ¿le consta su denominación? ¿Es pública la denominación de las mismas? Es pública. ¿Se aportan en esa memoria que explicaba usted? Se aportan los documentos públicos de TPA. O sea, ¿podremos tener acceso a quiénes son esas empresas? Bueno, tienen que hacer un cálculo numérico, sumar y hacer un porcentaje, simplemente es. Bueno, no, por supuesto le doy toda la razón en ese cálculo, es usted el que lo ha dicho. Lo que me interesaba era conocer, o si es posible conocer, la denominación de esas empresas, dónde están localizadas, etcétera, etcétera. Esto es una cosa recurrente que nos ha ocurrido estos últimos 2 meses con el tratamiento con los partidos políticos, pues que nos han pedido dosieres, datos, y creo que forma parte de su responsabilidad este análisis, esta fiscalización, ¿no? Y nosotros las empresas, la naturaleza de las empresas es ganar dinero. Nosotros no vamos a juzgar a las empresas por hacer esto, sino a la Administración y al Gobierno de esa inversión pública, ¿no? Y no voy a darle las cifras, tienen que averiguar ustedes los nombres y apellidos de estas empresas. Mi primera pregunta es para el señor Merino. Recuerde identificarse para ahorrarle trabajo a la presidenta. Y me gustaría ir concretando un poco ya para que nos ayuden de verdad, que espero que podamos seguir hablando con todos en todo este proceso, ¿no? Hablaba usted del impulso del sector audiovisual. Y, por ejemplo, ¿cómo podríamos trasladar ese impulso? ¿Cómo podríamos hacer que ese mandato marco no se quedase en papel mojado? ¿Y qué medidas se podrían incluir en ese mandato marco para conseguir ese impulso del sector audiovisual asturiano? Soy Marcos Martínez Merino, vocal de IUCES. Bueno, esta pregunta, junto a alguna otra, la tenemos preparada. Y me alegro que nos la hagas, porque al final es de plantearnos propuestas, ¿no? También, ¿no? Bueno, pues como medidas hay muchas opciones. Al final las fuentes de inspiración son el resto de los mandatos marcos que hay a nivel nacional y europeo, que hemos estado revisando a través de un grupo de trabajo dentro de la asociación todos estos planteamientos, ¿no? Y, en primer lugar, nos parece que la clave es cumplir los objetivos, la administración y el control que establece la Ley de 8/2014, ¿no? Como punto de inicio para fomentar, porque ya viene incluido en esta parte, ya está establecido en 3 aspectos de la ley, dentro de los principios y objetivos, el fomento del sector audiovisual. Pero es necesario fortalecer y desarrollar en el mandato marco las cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la contratación, ¿no? Porque la norma actual no es lo suficientemente garantista, como demuestran los hechos que hemos estado hablando en la comparecencia, ¿no? Debe exigirse, pensamos, es una excepcionalidad dentro de los mandatos marcos nacionales, que no está conceptualizada la transparencia, publicidad y concurrencia en la contratación de los servicios del sector privado, por ejemplo. Esto es una anomalía dentro de los otros mandatos marco, como hemos revisado, por ejemplo, en el caso de TV3, IB3, Televisión Valenciana. Todos estos incluyen esta explicitación dentro de la contratación pública en cada uno de los mandatos marcos, ¿no?
Y en este sentido nos parece a nosotros, después de reflexionar y de ver estos documentos, muy inspiradora la propuesta, por ejemplo, del mandato marco de TV3, porque es bastante explícita en la descripción de los objetivos y garantías en el fomento del sector audiovisual como generador de empleo y de actividad económica, ¿no? Que nos parece un elemento clave también a la hora de hablar de industria y de sector audiovisual, ¿eh? No es mucho pedir que se cumplan estos principios de transparencia, publicidad y concurrencia en la adjudicación de contratos de la entidad pública en el siglo XXI, ¿no? Y entendemos que esto debe ser reflejado en el mandato marco. Gracias. Tengo otra pregunta para el señor Merino, para usted, porque prácticamente no se ha hablado, pero usted sí que mencionó a la juventud. Tenemos en Asturias, además, centro de formación, tenemos una cantera, digamos, y bueno, creemos que esto entronca con diversas circunstancias de la sociedad asturiana que interesa trabajar, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿qué podemos hacer con un mandato marco para que la juventud y los jóvenes profesionales que se forman en Asturias pues, puedan aprovechar el que tengamos un ente público como la RTPA y no tengan o que dedicarse a otra cosa o que irse fuera si quieren seguir trabajando de lo que se han formado? Gracias. Sí, esto es otro desafío que nos parece clave dentro de este análisis y esta ponencia con el mandato marco, ¿no? Plantearnos esto y reflexionar sobre esto, porque, como dices, tenemos un centro de formación referencia y, bueno, una red de audiovisual y una inversión pública que podría permitirnos la retención de muchos jóvenes cualificados que iban generación tras generación saliendo de Asturias, ¿no? Y en esto, bueno, dinamizando el sector y confiando en el talento y la formación, son claves en este sentido, ¿no? Y esto es todo lo contrario de lo que se hace en la actualidad. Todo lo contrario, que fomenta la precarización y el intrusismo en muchos casos, en las nuevas empresas y en los jóvenes, en la incorporación y las relaciones con la tele, ¿no? Entendemos que el mandato marco debería incluir entre sus objetivos el fomento de la formación y la generación de oportunidades a los jóvenes y a las nuevas empresas. Pero no basta con incluirlo, hay que desarrollarlo y explicitarlo para que no haya dudas en su interpretación. Esto tampoco sería vanguardia, porque también está en otros mandatos marcos, como el de V3, por ejemplo, el de Baleares, de la televisión de Baleares, ¿no? Que reserva un 20% de su presupuesto de encargos de producción a proyectos innovadores, emprendedores y experimentales. Y prioriza, además, aquellas productoras que presentan un menor volumen de facturación. Esto está en el mandato marco de IB3. Otras, como TV3, señalan como objetivo la generación de valor tecnológico, que es otro elemento clave, ¿no? En el asunto de la digitalización que estamos hablando, porque muchos, de alguna manera, las bases de nuestra televisión son las de la era analógica, tal y como fueron concebidas y fueron planteadas, ¿no? Y en este sentido hay mucho que revisar y casi todas estas propuestas parecen ciencia ficción frente a lo que ocurre en la actualidad en RTPA, ¿no? Que es el mundo casi, diríamos que al revés, ¿no? Con argumentos como sobre la producción por parte de la dirección o el Consejo de Administración, cuando intentas establecer un debate con ellos sobre esto, con argumentos de los años 90, previos a la digitalización, ¿no? Y, bueno, tenemos el caso del estreno del HD hace unas semanas en TPA, ¿no? Que llegamos 15 años más tarde que muchas televisiones y básicamente lo hemos hecho porque nos íbamos a negro. Queremos que la parte tecnológica y la innovación establece unos vínculos directos con los jóvenes y con las nuevas empresas.